Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hard. En esta ocasión, el pirata Hard, que soy yo, les va a hablar de un personaje del virreinato. Se trata de Fray García Guerra, que fue nombrado arzobispo de la Nueva España y cuya soberbia y ambición desmedida le acarrearon la ira celestial. Francisco García Guerra nació de noble linaje en España en 1560. Fue muy bueno para el estudio, pues hizo una brillante carrera en la Iglesia. Se distinguía en filosofía, metafísica, teología. Además, estaba dotado para la dialéctica y la oratoria. Dio cátedra de teología en varios conventos afamados de España y llegó a ser prior del convento donde estudió. Siendo gran expositor de la doctrina de la Contrarreforma, le ganó el favor del rey de España, Felipe III. Incluso llegó a bautizar a su heredero, Felipe IV, que después llegó a ser igual de papanatas que su padre. Cuando quedó libre por muerte la vacante del arzobispado de México, la posesión más preciada del Imperio Español, Fray García Guerra fue designado por el mismísimo rey para ocuparla, y era uno de los más altos puestos a los que podía aspirar un clérigo. Fray García Guerra llegó al puerto de Veracruz el 19 de agosto de 1608. Viajó a la Ciudad de México en una gran caravana con 40 criados, varios carruajes y mulas para cargar el enorme equipaje de tan noble príncipe de la Iglesia y todo su séquito. Donde pasaban, se le recibía con fastuosos homenajes y lo hacían pasar por debajo de arcos triunfantes hechos con flores. Se tardó un mes casi en llegar de tanto homenaje que le hacían en cada pueblo. El virrey de la Nueva España quiso salir a su encuentro en Huehuetoca para mostrarle un tajo en los cerros que ayudaría a minimizar las inundaciones constantes de la Ciudad de México. Sí. Se encontraron tan fastuosos personajes en un ceremonioso saludo y fueron a recorrer las obras en carruaje. Pasaron por un desfiladero que nunca había tenido problemas y de repente hubo un deslave. Este deslave arrojó de manera indigna a los augustos ocupantes fuera del carruaje. Solo sufrieron unos golpes y el susto, por lo que siguieron su camino supervisando las obras hidráulicas. Cuando finalmente pudo llegar Fray García Guerra a la Ciudad de México, se bajó de su carruaje para subirse a una mula y así entrar a la ciudad imitando a Jesús el Nazareno. En su entrada a Jerusalén va a pasar primero a la plaza del convento de Santo Domingo, porque él era un dominico, y esta orden de los dominicos, su patrono es Santo Domingo. De ahí viene la palabra dominico, domingo. Ahí había un templete con altos prelados eclesiásticos que ya lo estaban esperando, por lo que subió a la insegura estructura, cuando de repente el improvisado escenario se vino abajo. Se vino abajo con sus respetables ocupantes adentro y pues lo malo fue que aplastaron a un infortunado indígena que estaba ahí resguardándose en la sombra. Fray García no daba crédito a lo que acababa de vivir. No resultó muy dañado, pero hubo quien movió la cabeza pensando que eso era un mal augurio para el nuevo arzobispo. Sí. El acontecimiento cumbre sería su entrada triunfal en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a tomar posesión de su augusto cargo.
Iba Fray García bajo un enorme pabellón cargado por 22 hombres. Era de color púrpura, brocado de oro que deslumbraba y dejaba casi ciegos a los admirados habitantes de la Ciudad de México. ¡Oh! Entró triunfante a la catedral, entre cantos del Te Deum Laudator, y el poderoso príncipe de la iglesia, con ostentosa humildad, se postró ante la cruz, unos momentos calculadamente medidos. Luego se va a erguir entre aplausos y viva el arzobispo y viva y toda la cosa, entre inciensos, entre velas, entre la magnificencia y lujo de sus ropas, para que los demás dignatarios eclesiásticos lo adulasen y le rindieran la debida pleitesía a su rango. Ese era el momento supremo, el pináculo de su carrera. Parecía convencido de que él era la voluntad de Dios en la tierra. En los primeros meses de su gestión, pareció luchar por la justicia para todos, con imparcialidad y toda rectitud. Distribuía personalmente las cuantiosas ganancias de las limosnas entre los pobres. Predicaba y daba sermones con gran sabiduría. A los ojos de su rebaño, él era la encarnación perfecta de un ministro ejemplar del Evangelio de Dios. Pero poco a poco, y rodeado de tantos homenajes, adulaciones y de tanta riqueza, creció en su interior el deseo de dominar también en los asuntos políticos del reino. Por aquellos días, Fray García Guerra se enteró que el rey de España iba a necesitar a un administrador eficaz que lo asesorara, y el elegido sería probablemente el virrey don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España. Y si tal cosa sucedía, el puesto de virrey recaería justamente en el arzobispo de México, y Fray García Guerra ya no podía pensar en otra cosa más que en eso. La ambición lo dominaba. Mientras, para deleitar su ya demasiado elevado y perturbado espíritu, iba a visitar a las monjas del viejo convento de Jesús y María, donde era agasajado con música, interpretada hábilmente por las monjas. Además, sus amigas Sor Mariana de la Encarnación y Sor Inés de la Cruz, que no era Sor Juana Inés de la Cruz, no, esta era otra, Sor Inés de la Cruz. Ellas le preparaban deliciosos postres de su arte culinario conventual. Todas estas atenciones de las monjas no se hacían desinteresadamente, pues buscaban que les firmara un permiso para poder construir un convento nuevo y que aportara una cantidad, pues ellas se habían conseguido la mayor parte del financiamiento. Pero cada vez que las monjas llegaban con sus pedimentos, el ensoberbecido y ambicioso Fray García siempre les decía: si Dios quiere, cuando yo sea virrey, les ayudaré. ¿Debemos esperar entonces, Fray García, a que usted sea virrey de la Nueva España? Sí, solo hasta que yo sea virrey de la Nueva España podré ayudaros en la construcción de vuestro nuevo convento. Mendigo. Fray García seguía manteniendo un gusto por los paseos en carruaje. Así que un día quiso ir hasta Santa Mónica, el monasterio que allá se encontraba. Pero en el camino las mulas de su carruaje se espantaron y de repente salieron corriendo.
Salió volando el equipaje de Fray García y este se aterrorizó tanto que quiso saltar fuera del carruaje, pero se le atoró el pie y cayó de cabeza, quedando inconsciente. Todo esto pareciera una serie de premoniciones que le estaba enviando el cielo. Por fin, en 1611, llamaron al virrey don Luis de Velasco a ayudarle al rey de España en su administración y se designó a Fray García Guerra como su sucesor. Entonces se van a juntar en su persona el poder supremo de la Iglesia y todo el poderío del Estado, todo en Fray García Guerra. Entonces esa era así la cumbre de su poder. El arzobispo no podía ocultar su regocijo. Desde entonces, él dejó que todos lo llamaran Su Excelencia, contraviniendo a la humildad que corresponde a un ministro de Cristo. Ya en la cumbre del poder, se olvidó de la promesa hecha a las monjas que necesitaban de su convento nuevo. El dinero que les iba a dar a las monjas se lo dedicó a la faramalla ostentosa de hacer de nuevo una entrada triunfal a la ciudad, con arcos de flores, tedeums, pabellones dorados y toda la cosa. Además, mandó construirse una plaza de toros privada dentro de Palacio Virreinal. La construyó a pesar de la oposición de las autoridades del cabildo, del gobierno, alegando Fray García que se vería mal que un prelado de su altura fuera visto en esos lugares populares. ¡Qué soberbio! Pues era tan aficionado a este espectáculo que decretó corridas de toros todos los viernes en todas las plazas de la ciudad. La primera corrida que hizo fue en Viernes Santo. ¿Cómo se le ocurre? Esta la hizo pese a las súplicas de su amiga Sor Inés de la Cruz de guardar luto por la muerte de Cristo. Pero no, él no quiso. La segunda corrida, al siguiente viernes, apenas iba a empezar cuando hubo un gran sismo. Alerta sísmica, alerta sísmica. Y se aplazó la corrida una semana. A la corrida siguiente pasó lo mismo, un temblor, pero esta vez una piedra de la barda cerca del balcón del arzobispo virrey cayó, pasando muy cerca de él, matando a los que estaban abajo. Oh, pues ni así cedió en sus caprichos Fray García, porque ni así quitó su decreto de las corridas de todos los viernes en todas las plazas de la ciudad. Más adelante, en otro homenaje para él por su nueva investidura de virrey, trajeron el espectáculo de unos voladores de Papantla al homenaje. Y cuando ya estaban girando en el aire, uno de los acróbatas se zafó de la cuerda y cayó justamente con el cuerpo destrozado a los pies de Fray García. Pero el homenaje no se interrumpió. ¿Cómo iban a dejar de homenajear la investidura de virrey del arzobispo? No, así que pese a este incidente macabro, continuaron con la ceremonia. Pero entonces su satisfacción y deleite se ensombrecieron. Una punzada en la cabeza y otras veces en el costado se iba intensificando y surgió desde aquella vez que cayera de cabeza del carruaje por el susto de sus mulas. Además, pasaron una serie de fenómenos naturales.
un eclipse total de sol que aterrorizó a las masas, varios sismos durante todo un mes y que coincidían con las corridas de toros que hacía Fray García en Palacio. También hubo una lluvia de ceniza. Luego, un aguacero torrencial inundó la ciudad horriblemente. Todos estos eran como signos de la ira celestial, como llamando al arrepentimiento al soberbio arzobispo virrey. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que enfermó Fray García con ataques de dolor y fiebres que lo tenían en cama. Los mejores médicos del reino lo atendieron, pero no encontraban la causa de su enfermedad y solo le aplicaron sangrías que lo pusieron peor. ¿A quién se le ocurre? Ya desesperado y enfermo, el virrey arzobispo llamó a Sor Inés de la Cruz, su amiga, y le pidió que rezara por su salud y que cuando la recuperara le construiría su convento nuevo. ¿Qué creen que le contestó su amiga Sor Inés de la Cruz? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Su Excelencia, será mejor que se prepare para la muerte y agradézcale a Dios si acaso su sufrimiento solo sea carnal y en esta vida. Al empeorar su salud, los médicos decidieron hacerle una cirugía. Resulta que tenía un tumor en la cabeza, producto de aquella caída del carruaje por el susto de sus mulas. Pues el poderoso Fray García Guerra, el arzobispo virrey de la Nueva España, murió en 1612 a los 52 años de edad y a los 4 años de haber llegado a estos reinos. Queda su historia como una muestra de cómo la arrogancia y altanería de los altos funcionarios puede llegar a causar la ira celestial. La titular de este canal me ha pedido que les diga de dónde salió esta historia, pues ha salido de este libro, La época barroca en el México colonial, de Irving Leonard, del Fondo de Cultura Económica, en 1974. Pues eso ha sido todo. Revienten el botón de like y suscríbanse al canal de Alsacia Heart. Y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente relato. Hasta pronto. Hostia, tío. Hasta luego. Mendigo.